¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a tocar un tema que ni siquiera se me había ocurrido, pero que algunos de ustedes me han solicitado, y se trata de los suicidas en la Sagrada Escritura. Y quisiera comentar algo que sucedió en Masada. Masada fue una fortificación que mandó a hacer Herodes el Grande para que, si en algún momento había una rebeldía, él pudiera retirarse ahí en la orilla del Mar Muerto, donde tenía una gran cantidad de servicios. De tal manera que era una ciudad en lo alto de una montaña muy difícil de llegar. Precisamente por esta razón, cuando los romanos llegaron a destruir a todos los judíos, un grupo de judíos rebeldes se fue al desierto y se aprovechó de que esta fortificación estaba hasta cierto punto sola, se adueñaron de ella sabiendo que no podían llegar ahí los romanos, y allí estuvieron mucho tiempo, porque para que los romanos pudieran llegar hasta ese lugar tardaron muchísimo tiempo. De hecho, tuvieron que hacer una rampa de tierra, imagínense, una rampa en medio del desierto para llegar a aquel lugar, muchas horas de trabajo, muchos hombres, muchos alimentos, mucha agua, y sin embargo los romanos dijeron, vamos a llegar y matar a estos rebeldes. Cuando los rebeldes vieron que ya la rampa estaba llegando a la parte alta, pensaron, van a llegar los romanos, nos van a martirizar, van a violar a nuestras esposas, hacer esclavos a nuestros hijos, quizás nos saquen los ojos, quién sabe, con tanto coraje después de tanto tiempo en que no habían podido dominar Masada, ¿qué iban a hacer los soldados? Entonces los judíos en aquel momento dijeron, no les vamos a permitir ese gusto, nos vamos a quitar la vida. Pero ellos, de acuerdo a la mentalidad judía, donde el mandamiento de no matar y respetar la vida es importantísimo, dijeron, no podemos suicidarnos todos. Vamos cada hombre de familia a matar a nuestra familia. De esta manera nuestras esposas y nuestros hijos no estarán cometiendo el pecado de suicidio. Y una vez que los líderes mataron a sus esposas y a sus hijos y a sus sirvientes, entre ellos dijeron, nosotros vamos a ser suicidas todos, no, vamos a dejar que solamente una persona sea suicida. ¿Qué vamos a hacer? Entre todos nos vamos a sortear a quién le toca matar a este y a quién le toca matar a este y a este y a este y a este y a este, de tal manera que todos tenían que matar a uno y después ser asesinados por otro, y solamente iba a quedar uno vivo. Y ese evidentemente es el que sí tenía que suicidarse. De esta manera enmasada, todos sucumbieron, y cuando llegaron los romanos, solamente encontraron entre otras personas escondidas aquel historiador famoso Flavio Josefo, que les comentó qué había sucedido y por qué habían encontrado a pura gente muerta en aquel lugar. Esto te lo comento porque si esto sucedió alrededor del año 70 después de Cristo, significa que desde tiempo de Moisés y hasta el tiempo de Jesucristo, hasta este tiempo del inicio de la nueva era, los judíos no tenían en mente el suicidio y lo consideraban algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar algunas personas que lamentablemente se quitaron la vida. ¿Por qué razón? Lo vas a ver tú. Por orgullo, es decir, para no sufrir violencia, para no sufrir la vergüenza de ser dominados. Otros quizás se sacrificaron para dar un escarmiento al enemigo, para ayudar al pueblo. Otros se suicidaron, se quitaron la vida porque sus planes habían fallado, y cosas de este tipo. Vamos a encontrar el suicidio desde la manera más dura, lo que se llama el suicidio duro con armas. Vamos a encontrar el suicidio a través de ahorcamiento, y vamos a encontrar también el suicidio, lo que le llaman el suicidio blando, a través de el ingerir algún tipo de veneno. La primera vez que se habla de suicidio en la Biblia lo encontramos
en el capítulo 9 de los Jueces, número 54. Capítulo 9, versículo 54. En este caso, ¿qué sucede? Mira, Abimelech, que era el hijo de Gedeón, había sido rey de Israel durante 3 años, pero lamentablemente el poder se le acabó porque la gente se rebeló contra él. Y Abimelech, después de varios intentos de controlar la situación, decidió ir a asediar a una torre que se encontraba en la ciudad de Tebes. Bueno, toda la gente que estaba en aquella ciudad se fueron precisamente a la torre porque era la estructura más fuerte, más firme, y desde ahí podían estar seguros. Este hombre Abimelech no tomó en cuenta una cosa, que la gente podía haber subido algún proyectil, algún arma, y entonces se acercó a la torre y desde allí, desde lo alto, una mujer le lanzó una piedra que evidentemente le causó un daño. Pero vamos a ver entonces capítulo 9 del libro de Jueces, versículo 54. Abimelech se dirigió a Tebes, o a Tebes, se puede pronunciar de las dos maneras. La sitió y se apoderó de ella. Pero había dentro de la ciudad una torre fortificada en la que se refugiaron hombres y mujeres, toda la gente noble de la ciudad. Cerraron la puerta tras ellos y se subieron a la terraza de la torre. Abimelech se acercó al pie de la torre para atacarla y avanzó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino que le partió el cráneo. Bueno, una piedra de molino es una piedra bastante grande. Inmediatamente llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. Fíjate, saca tu espada y mátame. ¿Por qué? Porque era peor el suicidio que el asesinato. En todo caso, le está diciendo al otro: asesíname tú, que el pecado será menor que a que yo me quite la vida. Saca tu espada y mátame. No quiero que digan de mí: lo mató una mujer. Orgullo, vergüenza. ¿Cómo que una mujer va a terminar con la vida de un rey? Su escudero entonces lo traspasó y murió. Fíjense, qué interesante esta parte, porque Abimelech podía esperar, ya que estaba tan mal herido, a que viniera la muerte y de esta manera todo hubiera terminado. Pero si él hubiera muerto por aquella herida, la sentencia sería: lo mató una mujer. Por eso, para que esto no sea una vergüenza, dice aquí, su escudero entonces lo traspasó y murió. Entonces, la intención de Abimelech es: quítame la vida. Él no lo puede hacer, seguramente está muy débil y tampoco quiere de alguna manera quitarse la vida él solo, y por lo tanto le pide a su escudero que lo mate. Sería aquí lo que alguna gente llama el suicidio asistido. El segundo caso de suicidio en la Sagrada Escritura lo vamos a encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos del 28 al 30, y es la parte que nos cuenta la historia de Sansón. Tú recuerdas que Sansón, lamentablemente por la traición de Dalila, fue llevado preso ante los filisteos, y como le habían cortado el cabello, había perdido todo tipo de fuerza, lo habían cegado, lo habían convertido en esclavo, en la burla de todos, pero el cabello fue creciendo poco a poquito y a los filisteos se les había olvidado que con el cabello largo venía la fuerza. De tal manera que en una ocasión, nos va a contar la Sagrada Escritura, los filisteos, para burlarse de Sansón, lo van a llevar al templo donde ellos están festejando, honrando a sus dos dioses, y quieren burlarse de él. Y entonces viene aquí este elemento. Cuando todos se sintieron bien contentos, aquí es el versículo 25, dijeron: llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Se supone que amarrado entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano: tú guíame y ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo,
para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los jefes de los filisteos, y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo: Por favor, Señor, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos, porque lo habían dejado ciego, de un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otra. Luego Sansón exclamó: Que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba allí. Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Como puedes ver, aquí hay un suicidio en venganza, un suicidio buscando el orgullo de Israel y también buscando el vencer a los enemigos, que se viera el poder de Dios en este caso que vencía a los filisteos que tanto habían hecho daño al pueblo de Israel. Un suicidio, sin embargo, que supuestamente para Sansón tendría sentido al no querer seguir viviendo en la circunstancia en la que estaba y al buscar dar a los enemigos el castigo que merecían. El tercer caso de suicidio lo vamos a encontrar nosotros en el libro de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 6. Primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 6. ¿Qué está pasando en este momento? Los filisteos, los mismos que hicieron daño a Sansón, continuaban en el poder. Lamentablemente seguían humillando al pueblo de Israel y en este caso Saúl va a luchar contra ellos, pero lamentablemente hay malos resultados porque Saúl se había alejado de Dios al no cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Inicio del capítulo 31. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Gelboé. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab, a Miquilsúa, los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero: Toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Fíjate, entonces aquí es una muerte por orgullo. No les quiero dar el gusto a mis enemigos de que vengan y me humillen y piensen que de esta manera están también ofendiendo al pueblo de Israel. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Aquí ya no hay un suicidio asistido porque el escudero no mata a Saúl, sino que Saúl, a pesar de no estar tan herido como en el caso de Abimelec, él decide quitarse la vida. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero, también el escudero sabía que iban a llegar y a quitarle la vida a él, a burlarse, a cometer todo tipo de crueldad con él. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. De tal manera que en estas circunstancias encontramos nuevamente otros 2 suicidios.
Y hay que recordar solamente para que te refresques un poco la memoria que Saúl, después de haber sido elegido por Dios como rey de Israel, lamentablemente no cumplió con lo que Dios le pedía. Por eso es que Saúl fue, vamos a decir, suplantado por Dios con el rey David, a quien Dios ungió cuando Saúl aún estaba vivo, porque Saúl se había alejado de las enseñanzas de Dios y sobre todo en la parte final. Saúl había hecho una sesión de espiritismo buscando una respuesta, que algún espíritu le dijera qué es lo que iba a pasar con él. Y en aquella sesión espiritista se apareció el profeta Samuel, que tenía poco que había muerto, y le dijo, por haber hecho esto, por haber hecho esta sesión espiritista, que Dios abomina, vas a morir juntamente con tus hijos. Y esto lamentablemente se cumplió, y bueno, se cumplió sobre todo teniendo él que quitarse la vida. El siguiente suicidio lo vamos a encontrar poco después de la muerte del rey Saúl. Te recuerdo que, lamentablemente, por la mala actitud de este rey, muchos tenían ya más acercamiento a David, lo seguían y lo consideraban el verdadero rey. Sin embargo, había todavía algunos súbditos de Saúl, algunos amigos, algunos seguidores de Saúl que buscaban la forma de derrotar al rey David. Y precisamente esto nos lo va a mencionar el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, que nos habla de Agitofel o Agitofel. ¿Qué es lo que hace este personaje? Intenta asesinar a David. Él da determinados consejos para que David quede fuera de la jugada, pero lamentablemente las cosas no le resultan bien, y esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y regresó a la casa que tenía en la ciudad. Puso todo en orden en su casa y se ahorcó. Aquí aparece entonces ya por primera vez una forma distinta de darse muerte a la espada, en los casos que hemos visto anteriormente, y a esta forma de tipo accidental o provocado que fue la muerte de Sansón. Aquí viene el ahorcamiento, que aparecerá más adelante también en otro pasaje de la Sagrada Escritura. ¿Por qué se quita la vida a Agitofel? Primero, porque sus planes han fallado. Segundo, porque la gente ha dejado de confiar en él. Y tercero, porque seguramente si el rey David se enteraba de que él estaba en contra suya, pues entonces el propio rey le quitaría la vida. El siguiente caso lo vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículos del 15 al 19, en el que un hombre malvado llamado Zimri conspiró contra el rey. Se aprovecha de que lo encuentra en una circunstancia bastante delicada y entonces le quita la vida y se convierte en rey, pero durante solo 7 días. ¿Por qué? Porque el pueblo se subleva contra él, y cuando Zimri supo que iba a caer, hace algo con lo que se va a quitar la vida. ¿Qué hace? Incendia el palacio y de esta manera muere él por su propio fuego en ese lugar. Vamos a escuchar lo que nos dice el texto en el versículo 16. En el campamento el pueblo se enteró de la noticia. Zimri conspiró contra el rey y lo asesinó. Ese mismo día, en el campamento, todo Israel proclamó a Omri, comandante en jefe del ejército, como rey de Israel. Omri y todo Israel subieron entonces de Gibetón para sitiar Tirsa, que es donde se encontraba el personaje Zimri que había atentado contra el rey. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se encerró en la fortaleza del palacio, le prendió fuego y así murió en el incendio del palacio, pues también había cometido los pecados que disgustaban a Yahvé y había seguido las huellas de Jeroboam y el pecado con que éste había arrastrado a Israel. Aquí, bueno, pues se puede
entender perfectamente que Zimri no quería morir a manos de los que lo iban a linchar, pero quizás algunos opinan esto, que se había arrepentido de su mal actuar y por esta razón él se había autocastigado. De cualquier manera, suicidio a través del fuego. Otro caso más lo vamos a encontrar en el libro de los Macabeos, que nos cuenta la historia de lucha de los judíos por no dejarse vencer, particularmente por reyes como Antíoco. Esto va a estar en el primer libro de los Macabeos, capítulo 6, en el versículo 43. Y aquí nos va a hablar de una situación en la que hay una batalla, hay una lucha donde incluso llevan elefantes. Y una persona pensando que en uno de los elefantes va el rey, se suicida con tal de salvar al pueblo y con tal de aniquilar al rey contrario. Aquí se dice en el versículo 43, Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a uno de los elefantes que llevaba arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que el rey iba en él. Sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaban a su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Bueno, pues imagínate la escena, para meterse abajo de un elefante, la habilidad que tuvo que haber tenido esta persona y sobre todo lo tuvo que haber herido en la parte baja, en el corazón, para que el animal haya caído sobre él. Seguramente que no habrá sido una herida, sino estuvo picando, picando varias veces hasta que el animal se fue desangrando o tuvo una herida más fuerte y el animal cayó encima de él. Eleazar sabía que, evidentemente, si quería que el animal muriera, el animal iba a caer sobre él y en este caso estaríamos hablando de una actitud suicida, aunque en este caso era por supuestamente salvar al pueblo o bien quitarle la vida al rey enemigo, ya que en aquellas batallas recuerdas que bastaba con que se venciera al rey y si se vencía al rey, todo el ejército se consideraba totalmente vencido. Un suicidio muy particular, bajo el peso de un elefante. Otro caso más lo vamos a encontrar en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, versículos del 12 al 13, que nos habla de un militar que estuvo durante mucho tiempo a favor de los judíos. Era un militar del bando contrario. Sin embargo, en lugar de llegar y querer aniquilar a los judíos, él trataba de ponerse de acuerdo para que cumplieran con las peticiones del rey, pagaran ciertos impuestos, etcétera, pero no quería aniquilarlos. Esto va a hacer que en su propio bando lo consideren un enemigo y él por honor tenga que quitarse la vida porque le van quitando el cargo y esto en aquel tiempo era una vergüenza. Versículos del 12 al 13. Allí sucedió a Ptolomeo, llamado Macrón. Ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con justicia las injusticias cometidas con los judíos. Por eso, los amigos del rey lo acusaron a Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. ¿Quién oía esto? Evidentemente que este personaje, Ptolomeo Macrón. Le criticaban que hubiera abandonado Chipre, la que le había sido confiada por Filométor, y que se hubiera pasado al lado de Antíoco Epifanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. De tal manera que, en una forma corta, nos habla esta historia de un militar que, aunque no es propiamente judío, se quita la vida sobre todo por honor. No soporta la vergüenza que lo quiten de su lugar y en este caso toma un veneno. Aparece por primera vez entonces
un suicidio por veneno en la Sagrada Escritura. El siguiente caso también está en el segundo libro de los Macabeos y sigue dentro de este ambiente de lucha de judíos contra los enemigos y de los enemigos que tratan violentamente a los judíos, en este caso el rey Nicanor. Nicanor había hecho de alguna manera una alianza con Judas Macabeo, un gran líder que hizo que muchos judíos le pusieran a sus hijos el nombre de Judas, como Judas Iscariote, Judas Macabeo, o también como Judas Tadeo, inspirados en este Judas del libro de los Macabeos. Cuando Nicanor se dio cuenta que ya no podía continuar con la alianza con Judas, buscó la manera de irlo poco a poquito, ¿cómo te diré? Despreciando hasta el momento de poderle quitar la vida. Pero como Judas, el macabeo, iba sospechando este tipo de cosas, que la alianza ya no estaba tan firme y que Nicanor lo iba a traicionar, Judas desapareció. El rey Nicanor, bastante enojado, va a preguntar a todos que le digan dónde está Judas. Y como todos los judíos, por más que pregunta, incluso los más altos niveles, no le dicen dónde está, Nicanor lo que dice es, pues entonces voy a aprender a uno de los líderes importantes, sabios, que consideren casi hasta sagrados, y con ese me voy a desquitar, voy a hacerle todo lo que quiero. Y entonces se enteró que precisamente este hombre era Rasís, un hombre justo, que toda la gente respetaba. Nicanor dice entonces, vamos tras Rasís, para que de esta manera, cuando vean lo que le estoy haciendo a él, la gente diga, te vamos a decir dónde está Judas Macabeo. ¿Qué es lo que sucede con Rasís, con este hombre justo? Versículos 41 al 46 del capítulo 14. Cuando ya los soldados de Nicanor ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiar la puerta de entrada y forzarla, Rasís, viéndose cercado, ahí se encontraba Rasís en este lugar, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes que caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Estamos hablando de que era un anciano. Y él dice, según la Sagrada Escritura, prefiero una muerte noble y no caer en manos del enemigo. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Un suicidio fallido. Pero vamos a ver, todavía no termina. No había acertado el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya su puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde allí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Rasís cayó en medio de la plaza vacía. ¿Pero qué crees? Respiraba aún. Segundo intento fallido. Lleno de ardor, se levantó chorreando sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca, y allí, casi sin sangre, se sacó sus entrañas y tomándolas con sus dos manos, se las tiró a la turba. Luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Ah, caray, un suicidio bastante largo, bastante prolongado, con una parte fallida por la espada, otra parte fallida al arrojarse y no quedar muerto, hasta que él se saca las entrañas a través de las heridas y pierde la vida. Pero aquí hay algo muy interesante, recordarás tú que el libro de los Macabeos, que curiosamente es un libro que los hermanos separados o protestantes sacaron de su Biblia, nos habla de la resurrección. ¿Sí? El libro de los Macabeos nos habla de hacer oración por los difuntos y también cree ya en la resurrección de la que Jesucristo nos va a hablar. Por eso termina este capítulo 14. Después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Interesante. El
evento de suicidio lo vamos a encontrar ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y será el único caso de suicidio mencionado en el Nuevo Testamento. Y seguramente que tú ya sabes de quién se trata. Evidentemente de Judas Iscariote. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 27 de San Mateo, concretamente del versículo 5, pero te voy a leer desde el versículo 3. Cuando Judas, el traidor, y menciona el traidor para que no haya confusión con otros Judas que había en su tiempo, como Judas Tadeo, por ejemplo, cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros también recordamos algo importante, porque si yo le pregunto a mucha gente cómo murió Judas Iscariote, bueno, la gente va a decir, pues murió ahorcado. Pues hay otra versión en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la otra versión? El capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15, nos va a contar qué pasó con Judas Iscariote después de que se ahorcó o intentó ahorcarse. Dice así: uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca del rey David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo. ¿A qué nos referimos? Que cuando fue a tirar las monedas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, el grupo del Sanedrín, compraron un campo porque no podían utilizarlo para el templo. Bien, dice: se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakeldamá, que significa campo de sangre. Con lo cual, ¿qué nos dice? Vuelvo a recordar, fíjate, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. ¿Qué significaría esto? Lo que significaría sería que Judas intentó ahorcarse y seguramente cuando estaba ya en el momento del ahorcamiento, cuando se estaba sofocando, la, ¿cómo se llama? La cuerda se rompió. Esto hizo que él cayera de cabeza, se haya golpeado tan fuerte que se abrió la cabeza y de esta manera habría muerto. Poca gente toma atención en esto que dice el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero estamos hablando de lo que Pedro mismo dice con lo que ha pasado con Judas Iscariote. Bueno, como les comento, queridos amigos, amigas, yo no pensaba tocar este tema, ni siquiera se me había ocurrido, pero ante el interés de muchos de ustedes lo estoy tocando. Recuerden que si les gustó el tema, pónganle like, compártanlo con sus seres queridos y si no están inscritos, suscritos a mi canal, aquí donde dice suscribirse, pueden hacerlo para que les lleguen en forma automática todos los videos que voy subiendo. Que Dios les bendiga.